Hola, mi nombre es Leslie Yajaira Arias Largo, estudiante de diseño de modas de séptimo semestre. Como primer punto de lo que hablaré es la transvaloración de los valores, según el filósofo Friedrich Nietzsche. De él proviene la filosofía nietzscheana, lo que nos lleva al nihilismo, que se basa en creer que al final un todo se reduce a nada. Por tal motivo, nada existe, nada tiene sentido y nada tiene valor. Lo que se llama una desvalorización de los valores. Una filosofía en la que Nietzsche dice que Dios ha muerto. Dios ha muerto es una referencia metafórica que es cuando se rompen los cimientos del saber y la moral de la historia, que antes le daba un sentido a la existencia, y con el ser humano acostumbrado a la idea de llegar a un paraíso en otra vida, tiene que volver a aprender a vivir con la idea de que el presente es lo que hay y hay que empezar a diseñar sus propios valores. Para llegar al tema principal, es necesario desglosar por medio de una historia de la posición de los valores. Primero está la instauración de los valores. Segundo está la institución de los valores. Y tercero, la transvaloración de los valores, que es de lo que vamos a hablar. Esta transvaloración de los valores es lo que lleva a los valores a una nueva posición. Entonces, Nietzsche creía que la transvaloración es una tarea que se le asigna a la metafísica futura. Aquí, la totalidad del ser se debe interpretar como la voluntad de poder. En este espacio se abre un paréntesis para mencionar que para Nietzsche la voluntad es la verdadera esencia de la realidad. Entonces destacó que todo lo existente es voluntad de poder. Y puedo decir que la realidad en sí mismo es la expresión de la voluntad. O sea, la realidad se mantiene en un constante cambio y la voluntad es quien lleva a su dirección. Después de cerrar este paréntesis y volviendo a la voluntad del poder, se debe captar que desde allí es de donde proviene la posición de los valores. Y se aclara que los valores son condiciones para la conservación de la voluntad. Entonces, si la voluntad es todo lo que existe, y conociendo de dónde proviene la posición de los valores, que es de la voluntad, aquí es donde el hombre empieza a cambiar, según Nietzsche, estos falsos valores impuestos por la metafísica de la época. Y aquí ocurre lo que llamamos la transvaloración de los valores. Posterior a esto, el ser humano es quien empieza a crear sus propios valores. Y cuando se llega a este logro es cuando podrá ser determinado como un superhombre, según Friedrich Nietzsche. Ahora voy a hablar sobre el segundo punto. En el siguiente espacio me voy a referir a cómo puedo aplicar a mi propia vida las metáforas del espíritu humano. La primera fase sería la de el camello. En esta fase estuve por los últimos 2 años y el contexto es sobre la relación que llevo con mis papás. Desde que me fui de la ciudad para poder empezar la universidad, adquirí una sobreprotección por parte de mis padres y yo la intento, comprender porque es una tarea difícil y que además no conozco. La razón por la que yo sentía esta rigidez era porque se me estaban imponiendo reglas que antes no tenía e incluso conociendo pues mi forma de ser tan pasiva.
Tenía horarios de llegada, se me controlaba la comida, era como si necesitara vigilancia porque yo vivía en una casa de familia, entonces esto era como tener otros papás, pero peor, además de los míos. Y yo pues me empecé a sentir más sofocada porque mis propios papás querían también refutar mis creencias. Entre ellos estaba ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no estimo la iglesia por muchos motivos. Lo mismo con el feminismo. Es algo que tanto hombres como mujeres, pienso yo, deberíamos seguir para que el futuro tenga más oportunidades y sea seguro para las mujeres de hoy y del futuro. Me resultó difícil mantener una buena relación con mis papás, con mi familia, porque estando en este lugar sentía opresión y no sentía felicidad. Yo respetaba sus creencias, pero ellos no las mías. Esta metáfora la veo en esta etapa de mi vida, ya que era un estado en el que me sentía limitada, yo estaba dejando a un lado mi justicia individual y el desarrollo de mis capacidades y pensamientos a causa de mi entorno familiar, como ya lo nombré. Reflexionar a todo esto me hizo aspirar a mucho más. No puedo cambiar a mis padres, pero sí puedo cambiar mi sentir y empezar a respetar mi libertad de pensamiento propia. Aplicando la metáfora a esto, a este momento, le llamaría el espíritu del hombre león. Porque en este punto es donde estoy ahora. Yo comienzo a buscar la valentía para oponerme hacia lo que se me está imponiendo que sea por parte de mi familia, que es el contexto que di en la primera fase. De este modo seguir construyendo mi propia identidad, encontrando pues conflictos de vez en cuando, porque sigo estando en una familia tradicional que poco abre la mente pues a nuevas ideas. Aún así, en mi interior no deja de existir un vacío pues en la utilidad, aunque me conozca a mí, todavía no soy independiente, por lo que sigo teniendo un lazo de dependencia aparte de fraternal, que es lo normal. Tengo un lazo económico que le da cierto valor de pertenencia por mi parte a mi familia. Y pues yo no puedo encauzar mi propia libertad de forma útil y con la cual pueda crear algo. Aquí es donde está la fase del niño. Que yo la aplico hacia mi proyección del futuro próximo, el sentido de la evolución, desde donde mi libertad propia esté lejos de la sociedad y que esto no interfiera ni en ellos ni en mí. Esto yo lo veo como aprender a vivir y crear mis propios valores para generar un ambiente algo más neutral, para tener paz con mi familia y conmigo misma, porque eso lo considero muy importante. Mi mayor meta en la vida es que siempre perdure la felicidad y la paz en mi vida. Y si esto me lo concede mi profesión, a ella es a la que me dedicaré siempre. Y esto será determinado por mi propia habilidad de transformación. Esto, como ya lo dije al principio, es en lo que se basa la fase del niño y en lo que considero lo aplicaría a mi vida en un futuro próximo, como ya lo nombré. Gracias.